Y otra vez, muchas gracias por acompañarnos en la reunión esta noche. Algunos de ustedes aún llegando con cansancio, pero llegaron. Y estamos muy agradecidos por el esfuerzo y animados porque dijo Cristo que todo el que busca halla. Entonces, con esto en mente, estamos muy animados y podemos esperar buenas y grandes cosas. Y la mayor cosa, estamos esperando la salvación de su alma. Pero hay obstáculos. Y parte del obstáculo, como acabamos de escuchar, es la necesidad del arrepentimiento. Y precisamente yo estaba leyendo una historia y pensándolo para la reunión, y yo pensé, bueno, esta es una de aquellas historias de la salvación en donde no dice la palabra arrepentimiento. Pero yo pensé, bueno, de todas maneras es obvio, ¿no? El hombre en la historia que vamos a leer sí se había arrepentido. Pero luego leyéndolo más completo, de repente me di cuenta que sí dice la misma palabra arrepentimiento aún en esta historia. Sea explícita o no, el arrepentimiento es necesario para que uno sea salvo, como hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, sin más, podemos leer en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y lo que voy a hacer con ustedes para comprobar que no estoy inventando cosas, es que vamos a leer el texto que yo encontré en el último de mi consideración de esta historia. Hechos capítulo, en este caso, se encuentra, vamos a leer el último versículo que habla en esta porción de esta historia. Y vamos a leer en el Hechos 11, versículo 18, nomás de paso. Aquí vamos a ver lo que fue la conclusión o el análisis del caso de esta salvación, pero la conclusión, la observación de otras personas que escucharon de lo que pasó. Esto se encuentra en el versículo 18 y Hechos capítulo 11. Hechos 11, versículo 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Porque el caso de las personas que fueron salvas, es que eran gentiles. Y esto fue nuevo, ¿no? Y fue una sorpresa. Y estos judíos, al escucharlo, pues no podían negar la realidad, ¿no? Porque ya sabes, cuando alguien te llega y dice que es salva, probablemente al instante no vas a estar muy convencido. Y estas personas tampoco estaban escuchando, ¿será? Pero después de escuchar toda la explicación de parte de Pedro, ellos sacaron esta conclusión y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vamos a ver cómo Dios les dio arrepentimiento. No fue por algo misterioso, ¿no? Algo sentido, como una fantasma en la noche, o algo escuchado, una voz extraña, o por algún sentimiento adentro que, ay, entonces Dios me está dando, yo siento el arrepentimiento. Ya llegó. No, nada de eso, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó para llevar a estas personas al arrepentimiento. Entonces, amigo y amiga, no espere nada misterioso o muy curioso, ¿no? Para, sí, esto sí. No, yo creo que sí. No, nada es misterioso. Entonces, desde el versículo 1 del capítulo 10, por favor. El nombre de este hombre es Cornelio. Y ustedes que ya tienen tiempo leyendo la Biblia, tal vez van a estar medio aburridos esta noche, pero pido paciencia. Es una historia tal vez nueva para otras personas. Cornelio, y vamos a leer ahora en capítulo 10, versículo 1.
había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Lo que vamos a ver es que vamos a ver todas las cosas buenas y bonitas que la palabra nos va a dar en la descripción de él. Escuchen lo que dice, versículo 2, dice piadoso. Piadoso es una palabra que significa devoto. Es la idea de una persona que adora bien, tiene una buena actitud. Esto se repite o se respalda aún por la segunda descripción. Dice, y temeroso de Dios. Así que es un hombre precavido, es un hombre detenido, es un hombre cuidadoso, es un hombre que va con un alto respeto para Dios. Y esto le afecta. Y aún de hecho, dice temeroso de Dios y también dice con toda su casa. Entonces, eso es muy llamativo, es admirable cuando ves a una persona con esta actitud hacia Dios y esto que está aún afectando a las demás personas que le conocen mejor que cualquier otra persona. Las personas de su propia familia están impresionados hasta seguir su ejemplo, porque no puedes mandar a que los demás tengan una buena actitud hacia Dios. Pero el efecto de este hombre es como se desbordó y se extendió a las demás personas en su casa. Dios está interesado en la salvación de cada persona aquí, pero Dios también está interesado en la salvación de toda la familia. Pero aún no son salvos. ¿Okay? Pero vamos a ver. Y dice que también hacía muchas limosnas al pueblo. Estoy leyendo en versículo 2, ¿no? Entonces vemos a un hombre que es dadivoso, ¿verdad? Muy generoso, muy liberal. No es un hombre codo, ¿no? Entonces dice también otra descripción, dice que oraba a Dios. Y no solamente oraba a Dios, sino que oraba siempre. Muchos oran a Dios cuando hay una crisis. Pero cuando va bien y bien bonito la vida, pues ¿para qué? Yo no ocupo a Dios. No, entonces. Pero este hombre, haya bendición o no haya bendición, tiempo favorable, condiciones favorables o no, es un hombre constante, muy disciplinado. Él se dirige a Dios en oración y se oraba a Dios siempre. Y la quinta cosa se ve en el versículo que sigue, versículo 3. Esto vio claramente en una visión. Entonces, este hombre tenía una visión. No un sueño, sino tuvo una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces vemos como esto es algo como memorial ante Dios. Dios está tomando en cuenta y Dios está mirando lo que está pasando. Y dice versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces está recibiendo estas instrucciones sin saber por qué o para qué. Entonces, Dios no siempre te dice todo lo que Él está haciendo en tu vida. Y este hombre, aún no sabiendo todo, el por qué o para qué, recibe las instrucciones
y está dispuesto a actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces, yo no sé dónde seguir, pero podemos decir que, para abreviar todo, que en fin de cuentas, lo que pasa es que este hombre que se llama Cornelio, él va a llegar a la casa, sus siervos van a llegar a la casa de Simón, y van a invitar a Simón, a Pedro, para que baje a la casa de Cornelio. Y mientras Cornelio junta a sus amigos, sus familiares, sus amigos más íntimos, y ahí están ellos en una casa, tal vez Cornelio era un hombre con un poco de lana. Entonces hay una casa con espacio, con campo para estas personas, y ahí vienen, de repente, escuchan, ¡ay, quién! Y dice aquí en el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y Pedro sacó una foto, y entonces Pedro no está interesado en ser adulado, o no está buscando ser la estrella de este evento. Entonces Cornelio, al recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Y Pedro le levantó. Levántate, hombre, por favor, ponte de pie. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Somos iguales. Entonces, tranquilo, por favor, no te emociones demasiado. Estamos aquí todos tranquilos, por favor, ¿no? Cuidado con la emoción, ¿verdad? Cuidado con la confusión de sobreestimar a una persona, a un hombre enviado por Dios para ayudarte. Todo con equilibrio sabio, ¿no? Entonces, tenemos como Pedro entra allí y explica la cosa como él fue enseñado y explicado, instruido por Dios, de que llegara a la casa de Cornelio. Entonces dice en el versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pues ahí están todos sentados. Pues todos nosotros los salvos nos hubiéramos gustado mucho estar allí y ver todo el procedimiento. Y Pedro se pone enfrente de esas personas, empieza a anunciarles que él va a decirles a Cornelio que todo esto vale completamente nada. No te llevó a Cornelio ni un centímetro más cerca al cielo. Nada. ¿Qué fue la palabra que acabamos de leer al principio? Que Dios dio a Cornelio arrepentimiento para vida. ¿Arrepentimiento de qué? Muchos pecados, ¿verdad? Yo pienso, Cornelio también era pecador. ¿Qué quiere decir entonces? Que además de todo esto, también tenía su cuenta de pecados.
Y en su arrepentimiento, él tuvo que arrepentirse de todas sus maravillosas y buenas cosas alabadas por Dios mismo, en el sentido de reconocer que estas cosas no me pueden salvar. Pero no solamente esto, tenía que reconocer que era pecador. Y por sus pecados ya se había calificado para la condenación eterna. Ya tenía la culpa y era un hombre ya condenado. Entonces ahí está Cornelio y sus, no sé, su esposa, sus hijos, sus siervos, vecinos. Ahí están ellos escuchando, tal vez medio escépticos. Nunca habían visto a Pedro antes. Están escuchándole y todos como muy pensativos y precavidos. Y Pedro entonces se pone a platicar y a darles el mensaje. Y en capítulo 11 no solamente dice que Dios le dio arrepentimiento a estas personas, pero también aprendemos que el ángel que vino a Cornelio para decir que enviara a sus siervos a la casa de Pedro, a la casa donde estaba Pedro, que él te dirá lo que necesitas hacer. Esto se explica en capítulo 11 de esta forma. Él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea que en este principio Cornelio está escuchando que él necesitaba ser salvo. Y esto me muestra que ya está yendo por el camino del arrepentimiento, porque no se enfadó y no se enojó y no comenzó a discutir con el ángel diciendo: yo necesito ser salvo, no me conoces, hombre, yo soy un hombre piadoso, yo soy un hombre temeroso de Dios, además con toda mi casa, y yo soy dadivoso. No sabe, no tiene ninguna idea cuántas veces y cuánto dinero yo he dado a otras personas. Además, yo siempre oro. Entonces, no. ¿De qué estás hablando? ¿Yo necesito ser salvo? Entonces, ¿quién te dijo esto? ¿Estarías tú dispuesto a reconocer que tú necesitas? Que tú necesitas ser, aunque pudiéramos decir tal vez muchas buenas cosas, o tal vez muy pocas buenas cosas, no sé. No importa. El punto es esto, que cada persona es un pecador con necesidad de ser salvo. Y me gusta su humildad, parte del arrepentimiento. No discute, no descarta, no desecha, no está negando el mensaje. Se sujeta al mensaje desde un principio. Está doblando su rodilla. Está cerrando la boca. Y no está diciendo nada a su propio favor. Entonces vamos a correr en la historia. Es todo muy interesante. Muchas referencias a la persona de Cristo en estos versículos. Vamos a leer en el versículo 39. Versículo 39. Dice, Pedro está diciéndoles y dice: nosotros como somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Viene el juicio, Cornelio, prepárate. Viene el juicio y no estás a salvo y estás expuesto de gran peligro.
Y esperándote por derechito es el juicio eterno de Dios. Y luego dice el versículo 43, y con este versículo vamos a terminar. Fíjense, versículo 43, por favor. Versículo 43. ¿Qué dice el versículo 43? Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Entonces, ¿qué es esto? Es el testimonio dado. ¿Ok? Eso es parte A de nuestro versículo. Parte B dice que todos los que creyeron, ¿es lo que dice el versículo? No. ¿Por qué no dice esto? Porque no es la fe que te salva. Por eso dice el versículo que todos los que en Él creyeron. ¿Qué es esto? Es el testimonio creído. Parte C, recibirán perdón de pecados. ¿Qué dice el versículo? Por su nombre. Pues, ¿qué es esto? Esto es el perdón recibido. Ahora, fíjense en el versículo. Referencia a Cristo. La primera. Referencia a Cristo. La segunda. Referencia a Cristo, la tercera. Punto. Si usted me habla de su supuesta salvación y no habla de Cristo, voy a estar un poquito preocupado. La salvación no es egocéntrica, no es autocéntrica, no es pecador céntrica, es Cristo céntrica. ¿Okay? Otra cosa. Tenemos el mensaje dado, ¿verdad? El testimonio dado. O sea que antes de poder creer, necesitas ser informado. Y ellos dan testimonio de Cristo. Es el tema de toda la palabra de Dios. Entonces la persona apropiadamente orientada, apropiadamente informada, instruida en cuanto a una salvación bíblica, una salvación, un mensaje del evangelio bíblico, es una persona equipada para poder responder. Eso es el reporte, pero aquí tenemos la respuesta, las personas reaccionando ante la información recibida, información creíble, información averiguada por medio de si la palabra lo dice, lo creo. Entonces es una relación entre la palabra y lo que es la postura adoptada por las personas informadas previamente, apropiadamente. Por eso nos estamos cuidando
y por eso les invitamos cada noche a abrir su Biblia para leer y seguir la lectura, porque queremos poner una base, una plataforma sólida para que usted pueda con la información llegar a este momento de recibir, de creer, de confiar, de descansar por fe, de reposar sobre la persona de Cristo en base de lo que dice la palabra. ¿Y qué es el efecto? El testimonio escrito, el testimonio entendido, y el efecto es el perdón de pecados. ¿Cuántos pecados? Pasados, presentes, y usted tal vez no me va a creer, pero hasta inclusive los pecados no cometidos, pero serán cometidos. Y Dios sabe cuáles y cuántos y cuándo serán cometidos. Y aquel que murió en la cruz del Calvario antes de su nacimiento, antes de haber cometido ningún pecado, Dios que conoce todo desde el principio hasta el último de su vida, cargó en Cristo los pecados suyos, tal que en el momento de escuchar este mensaje, en el momento de ser persuadido y convencido, mirando la persona por fe a un Cristo crucificado, levantado fue Jesús en la vergonzosa cruz para darme la salud. Aleluya, gloria a Cristo. En este momento está sellada, firmada, formada, fundada la salvación del pecador. Recibe el perdón de pecados por su nombre, el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo. Interesado, ¿verdad? El mensaje de Cristo, la meta de Cristo y por medio de Cristo. ¿No ven? ¿Usted tiene esta salvación? ¿O tiene otra versión de salvación? Otra variedad. Y dice el testimonio de la palabra, entonces, como acabamos de leer, Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida. Recibieron perdón, recibieron salvación, recibieron vida eterna. ¿Es usted salvo? ¿Ha pasado por ese momento? Si no, ya tienes un buen texto que usted puede considerar y contemplar. A ver si haya campo, haya lugar para usted en este versículo, para que usted se arrepienta y reciba el perdón de sus pecados. Oremos por favor.